La 7ª edición del Proyecto FAIR ya conoce a sus integrantes. En un acto celebrado en la Alquería del Básquet, la Fundación Trinidad Alfonso ha presentado los 126 deportistas de una iniciativa que encara unos meses cruciales al estar de lleno en año preolímpico. El Proyecto FAIR 2019 contará con una inversión cercana al 1 millón de euros y en él se mantienen las 3 categorías del programa: Élite, formada por 30 deportistas, Promesas por 36 y Vivero, en la que se integran 60 jóvenes deportistas. Estamos trabajando en proyectos que nos ayuden a conseguir objetivos muy concretos, 3 en concreto. Ser la comunidad autónoma donde más deporte se haga en los colegios, incrementar el número de deportistas del Proyecto FAIR, por tanto, para conseguir que el máximo número de deportistas de la comunidad vayan a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y, por último, convertir a la Comunidad Valenciana en un foco de acontecimientos deportivos. Aprovechando la presentación del Proyecto FAIR, el Comité Olímpico Español, en la figura de su presidente, Alejandro Blanco, hizo entrega a Juan Roig de un reconocimiento por su labor de mecenazgo deportivo. Y en relación con la labor de mecenazgo de Juan Roig, la Fundación aprovechó el acto para ofrecer las cifras de la inversión de Juan Roig en deporte. En 2018 fueron un total de 25 millones de euros los que invirtió entre el Valencia Basket y la propia Fundación. Yo estoy luchando siempre que ojalá la filosofía que hay en la Fundación existiese en toda España. Es decir, el deporte no son solo los resultados del fin de semana, el deporte es la vida, es el día a día. Y cuando hay una fundación con este espíritu, con esta dedicación y con eso que está ahí, que es la cultura del esfuerzo como lema, creo que al final lo que promocionamos es el deporte y la sociedad. Al final promocionamos España. Al igual que el año pasado, durante el acto de presentación del Proyecto FAIR, se reconoció también a los diferentes colectivos asociados a esta iniciativa, los referentes. Una de ellas, Alejandra Quereda, ejerció además de maestra de ceremonias, y FAIR Entrenadores. Es responsabilidad de todos los que estamos aquí de que nos esforcemos cada día, cada uno en nuestro papel y bueno, por lo menos pasar el número que fue a Río, y aquí sí que me mojo, yo creo que vamos a traer más medallas. Además, la Fundación Trinidad Alfonso reconoció a los deportistas de las universidades valencianas con mejores expedientes académicos. Trini y Fernando Roig fueron los encargados de entregar los reconocimientos que surgen de la iniciativa Uniesport. Me he dado cuenta estos últimos años es la importancia de compartir y la satisfacción de haber compartido. Por esto me gustaría que este mensaje, antes lo ha dicho Alejandro, sirva para agradecer un año más a todos los que ya lo hacen, pero también para que sea una llamada a todas aquellas personas que a través de sus empresas o de sus proyectos, sean grandes o pequeños, sean de mucha cantidad o de poca cantidad, contribuyan a mejorar la sociedad. El Proyecto FAIR 2019 arranca en un año especial, con la vista ya en Tokio 2020 y con la convicción de que es Spot FAIR.